¿Cómo están, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Estamos aquí una vez más dándoles la bienvenida, saludándoles, deseando que estén bendecidos, cada uno en sus hogares, en sus actividades. Estamos pues en una semana en que comenzamos un nuevo mes. Estamos comenzando ya en esta semana el mes de junio, y yo creo que es un motivo suficiente para estar agradecidos con el Señor, para darle gracias al Señor porque nos permite llegar a este medio año, al sexto mes del 2020. Estamos hablando que por su gracia, que por su misericordia, estamos aquí después de medio año. Y estamos, hermano amado, bendecido, tal vez con problemas, tal vez con dificultades, con todo lo que se está viviendo, pero Dios ha sido bueno para con nosotros. Estamos aquí con un propósito, y yo sé que no solo para nosotros como familia, sino que para cada uno de ustedes Dios ha sido bueno. Dios ha mostrado su bondad hasta el día de hoy. Y aquí estamos una vez más, dándole gracias con nuestra vida, dándole gracias con nuestro ser, preparados para este tiempo de adoración, este tiempo en el que vamos a dar gracias, en el que nos vamos a presentar delante de Él con un corazón agradecido y con el anhelo de adorarle, con el anhelo de exaltar su santo nombre. Así que yo le voy a invitar a que cierre sus ojitos y que le diga ahí donde está, dígale: gracias, Señor. Gracias por todo, papito. Gracias por todo lo que haces. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, aunque esté viviendo dificultades, hoy yo te agradezco, no solo por lo bueno, te agradezco también por lo malo que me ha tocado vivir en este tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque sabemos que tu fidelidad ha sido eterna, que tu bondad ha sido eterna para con nosotros. Y te has mostrado fiel para nuestra vida, Señor. Así que hoy te bendecimos, te damos la bienvenida a este lugar. Venimos en busca de ese Padre que siempre nos ha mostrado su amor. Venimos buscando el abrazo tuyo, Señor, el abrazo del Padre, el abrazo de nuestro Padre bueno. Hoy te necesitamos, Señor, te necesitamos más que ayer. Hoy anhelamos ese toque, ese abrazo que viene de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale ahí donde está, hermano. Dígale: gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre, y hoy nos acercamos como tal delante de ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te amamos. Abba, Padre. Abba, Padre. Yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre. Yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre. Yo te quiero, yo te amo, Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero.
los brazos de su Padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño clama por los brazos de su Padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su Padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su Padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, yo te amo, Abba, Padre, Abba, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Oh, yo solo quiero de tus besos, Señor. Oh, Santo, yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, yo te amo, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, yo Señor. te amo, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, así como un niño clama por los brazos de su Padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño clama por los brazos de su Padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su Padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su Padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, te amamos, Señor, te amamos, Papito, yo te quiero, te amamos, yo te amo, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te te quiero, amamos,
te amo, Abba Padre, Abba Padre, te necesitamos, anhelamos tus abrazos, yo te amo, anhelamos sentir tu abrazo, Señor. Abba Padre, yo te quiero, te amamos, yo te te amo, amamos, Abba papito, te amamos, Abba Padre, yo te te quiero, yo te amo, Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo, así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Anhelamos tus brazos de amor, oh Santo, oh Santo. Bendito, tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí.
velas por mí, tú vives en mí, Señor, tu seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí, y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Gracias, Señor. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, Tú cuidas de mí. cuidas de mí. Solo tú Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás De mí, y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos de mí. Gracias, Señor. estaré seguro. Oh, gracias, Señor, porque tu brazo nos sostiene, porque eres nuestra seguridad. Con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, tú mi protector, mi roca eterna, mi roca fuerte, mi castillo seguro, eres tú, Señor. Oh, gracias, oh, gracias, gracias, papito, por tu bondad, porque hasta aquí tú has sido bueno, hasta aquí tú has sido fiel. ¿Cómo callar tu bondad? ¿Cómo callar tu misericordia? ¿Cómo olvidar, Señor, tu fidelidad? Oh, hasta aquí tú has sido bueno, tú has sido bueno, Señor. Tú eres maravilloso, no hay otro como tú, Señor. Oh, gracias, mi buen pastor. Gracias, papá. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Oh, santo, santo. Oh, digno, digno. Y rama, y rararabas. Y raqueiro,
ramasto rabá. Dale gracias al Rey, dale gracias a tu Padre, dale honor y adoración a aquel que lo merece, al único santo, al merecedor de gloria, a Jesús, nombre sobre todo nombre, el único digno, el único santo. Te adoramos, Señor, te adoramos, todo nuestro ser te glorifica, te exaltamos, oh Rey, oh Rabasto y Ramá y Rararabás y Raqueiro Ramasto Rabá y Rararabás. Oh Santo, oh Santo, te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Oh Riquita y Ramá y Rararabás, oh Ramasto Rabá y Rararabás y Ramasto y Raqueiro, oh Rabasto y Ramá y Rararabás y Rabás. Oh Santo, Santo, oh Santo, maravilloso, solo tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí, solo tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, papito, gracias. Gracias, papá, por tu amor. Gracias, Señor, te amamos. Te amamos, papito, te bendecimos, oh Rey. Oh, bueno eres, Señor, te bendecimos, te bendecimos. Tú eres santo, Señor, tú eres santo.
damos todo el honor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres santo, Señor, tú eres santo, papito. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, papito lindo. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar en este lugar, en nuestro corazón, en nuestros hogares. Gracias, papito lindo. Te amamos. Te amamos y te bendecimos, Señor. Ahí donde estás, hermano y hermana, dale gracias al Señor, porque Él te ha bendecido, porque Él te ha visitado hoy, porque su presencia está ahí, en el interior de tu hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, buen pastor, gracias. Gracias, papito lindo, te alabamos, te alabamos, te bendecimos. Oh, bendito Rey. Gloria sea al Señor. Bendito sea nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos suplicando el auxilio de tu Espíritu Santo para que sea Él, Señor, el que venga a hablar a nuestra vida, que venga a hablar a nuestro corazón. Señor, por favor, danos la unción quíntuple, la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que hoy bajo tu mano poderosa podamos alcanzar esa administración plena a nuestro ser. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo suplicándote que tú vengas a hablar a nuestra vida, que tú vengas a hablar a nuestro corazón, y que hoy, papito lindo, bajo la guianza de tu Espíritu Santo podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, que podamos alcanzar aquello para lo cual tú nos alcanzaste. En el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu y que un espíritu de revelación descienda sobre nuestra vida y que bajo tu mano poderosa hoy podamos ser ministrados, capacitados, equipados, perfeccionados y edificados mediante la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a la casa del Señor, su casa. Bienvenidos y bienvenidas a la casa de nuestro Padre. Hoy, como todos los martes, es nuestro culto familiar. Sabemos los que somos de la congregación que los miércoles es nuestro culto familiar, pero como estamos en retiro de invierno desde miércoles, jueves y viernes, entonces ahora lo hacemos día martes, así que bienvenidos. Hace 8 días hablábamos de la importancia de anular la semilla de la contaminación, anulando la semilla que contamina. Ese fue el tema del martes hace 8 días y lo dejamos a medias, pero yo siento en mi corazón la necesidad de seguir hablando, la necesidad de poder continuar con esta enseñanza, de poder continuar con este tema que el Señor puso en mi corazón para que podamos ministrar nuestra casa, podamos ministrar a nuestra familia y por lo tanto podamos anular y podamos cancelar toda raíz de contaminación que pueda
que pueda haber en nuestro corazón, en nuestra casa y en nuestros hijos. Así que quisiera continuar con esta enseñanza con la ayuda del Señor. Veíamos el día martes, quisiera leer quizás solo un par de versos para hacer base a lo que estábamos estudiando. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 30, Juan 14, 30, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y oiga, y él no tiene nada en mí. Mire qué precioso lo que dice la Biblia, él no tiene nada en mí. Y entonces nos basamos en esto porque la Biblia nos muestra que el príncipe de este mundo, dice la palabra, ya viene. Pero Jesús dijo, yo ya no voy a hablar mucho porque él no tiene nada en mí. Imagínense lo que Jesús está diciendo, él no tiene nada en mí. Y entonces cuando vemos en la Biblia Jerusalén, tercera edición, dice, ya no hablaré ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo, y oiga, en mí no tiene ningún poder. Aleluya. En mí no tiene ningún poder. Y entonces veíamos, hermanos, a la luz de la palabra, cómo el Señor viene a mostrarnos que tenemos que sacar todo aquello que puede convertirse en una fuente de contaminación, que puede convertirse en un derecho para el enemigo. Y esto es impresionante, amados hermanos, lo veíamos el martes pasado. Perdón, ahorita solo estoy recapitulando para que podamos continuar con el tema. Hablábamos de la importancia, hermanos, de no tener ningún derecho cedido al enemigo. Y poníamos el ejemplo de aquel hombre que compró una casa, pero el dueño le dijo que había un clavo que le pertenecía a él y no lo podían sacar. Y pues ya se los compartí el martes y no quiero volverlo a decir, pero el punto de esta anécdota es que cuando hay algo que le pertenece a otra persona o le pertenece a otra entidad, puede llegar a estorbar nuestro corazón, puede llegar a estorbar nuestra alma y podría llegar a estorbar nuestro hogar, porque son derechos que están cedidos a nuestro enemigo. Y esto es impresionante, amados hermanos, porque la Biblia dice que debemos de cazar las pequeñas zorras. Y cuando dice que debemos de cazar las pequeñas zorras, tenemos que entender que lo que el Señor está diciendo es que debemos de ponerle importancia a las cosas que consideramos que son pequeñas, que debemos de ponerle importancia a las cosas que nosotros podríamos llegar a pensar que son insignificantes, y como no le ponemos atención, eso insignificante empieza a tomar fuerza y empieza a tomar derechos y empieza a tomar territorio de nuestro corazón hasta que se convierte en algo grande y viene a destruir grandes viñedos, dice la palabra. Y entonces es importante que le pongamos mucho ojo a esto. Y entonces vuelvo a recapitular la importancia, amados hermanos, de anular todo derecho que el enemigo pueda tener sobre nosotros. ¿Por qué? Esto no se lo decía el martes pasado, pero el Señor lo ponía hoy en mi corazón, porque la Biblia dice en Colosenses, si usted me acompaña, yo voy a leerlo acá, pero usted que tiene su Biblia ahí en casa, por favor, saque su Biblia y acompáñeme a leerlo. Colosenses capítulo 2, verso 14. Oiga lo que la Biblia dice. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¡Aleluya! Y entonces vemos, hermanos, que habían documentos de deuda que estaban en contra nuestra. Habían derechos que el enemigo tenía en contra nuestra.
Pero Jesucristo, hermano, cuando Él vino a nuestro corazón, cuando nosotros le recibimos, dice la Biblia que los que están en Cristo, nueva criatura son. Aleluya. Las cosas viejas pasaron y he aquí hoy todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cuán amor nos ha otorgado el Padre, que Él vino, hermanos, a cancelar, a anular todo documento de deuda que había en contra de nosotros. Y entonces, legalmente, oiga lo que le voy a decir en este momento, legal y espiritualmente, el enemigo ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Viene el acusador, que el Señor lo reprenda, y él viene a recordar nuestro pasado, viene a recordar las cosas de nuestra vida vieja, del viejo hombre, de la naturaleza de pecado, y nos viene a acusar cuando Jesucristo ya nos perdonó. Y entonces cuando nosotros aceptamos la acusación, hermanos, nosotros abrimos puertas para que el enemigo vuelva a tener derechos sobre nosotros. Pero también tenemos que decir, hermano, porque no siempre vamos a decir de que el diablo abusivamente tomó derechos sobre nosotros, porque a veces nosotros pecamos y entonces le abrimos puertas al enemigo y le cedemos. Nosotros le cedemos derechos al enemigo a causa del pecado. Recuérdense que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, la dádiva de Jesucristo es vida y vida en abundancia. Aleluya. Y entonces de nosotros depende si cedemos nuestros derechos, de nosotros depende si le permitimos al enemigo que él siga teniendo derechos sobre nosotros y esto se convierta en una semilla que viene a contaminar nuestro corazón. Aleluya. Y entonces veíamos, amados hermanos, que tenemos que renunciar a todo aquello que puede venir a estorbar nuestro corazón. Dice la Biblia, Mateo capítulo 13, verso 24. Dice la palabra del Señor. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este pasaje lo veíamos hoy hace 8 días en nuestro culto familiar, pero quiero recapitular en esta parte, amados hermanos, porque yo veía algo que no lo mencioné el martes pasado. Dice que este hombre, él preparó su campo, y entendemos que el campo también es nuestro corazón. Y entonces él vino y preparó su campo, preparó la tierra, escogió la semilla y sembró una buena semilla, dice acá la palabra. Pero en el verso 25 dice, pero mientras los hombres dormían. Y es que esto es lo extraordinario, que mientras los hombres dormían, vinieron los enemigos y dice que sembraron cizaña entre el trigo y se fue. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Y entonces yo le tengo que hacer una pregunta, o nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿No será que nos estamos durmiendo? ¿No será que ha caído un adormecimiento espiritual? Y hermano, yo lo llegaría a entender, sin embargo, el hecho que lo entienda no quiere decir que sea aceptable. Pero yo podría llegar a entender que muchos espiritualmente se estén durmiendo porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha venido a poner situaciones tan terribles a nuestro alrededor. Y hermano, recuerdo que en la proclama profética, nuestro apóstol decía que para el mundo venían cosas terribles, pero para los hijos de Dios venía una bendición extraordinaria. Y hace aproximadamente 2 años, el apóstol predicando, él estaba profetizando, porque la Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Y él profetizó esta pandemia desde hace 2 o 3 años atrás.
Y entonces el Señor ha venido hablando, nos ha venido preparándonos con respecto a la situación que estamos viviendo, pero como nosotros espiritualmente no despertamos, no reaccionamos, sino que permitimos que entre un adormecimiento a nuestro espíritu, hermanos, nuestra alma y nuestro espíritu se cargan por las preocupaciones de esta vida. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia cuando pone el ejemplo del buen sembrador y dice que tal vez me ayudan a buscar la parábola del buen sembrador, donde dice que parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó entre pedregales y otra parte cayó entre espinos y solo una cuarta parte cayó en buena tierra. Pero hay una de las que cayeron fuera de la buena tierra que cuando el Señor le explica, yo no sé si es la que cayó entre espinos o entre pedregales, dice la Biblia, me parece que es que cayó entre pedregales, dice la Biblia que vinieron las preocupaciones de esta vida y ahogaron la palabra, no permitió que pudiera fructificar la palabra que había sido sembrada, porque las preocupaciones lo ahogaron. Mire qué tremendo. Y entonces no podemos permitir, amados hermanos, que las preocupaciones vengan a invadir nuestro corazón. No sé si ya lo tienen por ahí. Por favor, con un micrófono para que los hermanos puedan escuchar. Es Mateo 13:7, dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra, la cual dio fruto, algunas semillas al 100 por 1, otras al 60 y otras al 30 por 1. El que tiene oídos. Sí, pero quiero la explicación. Están unos versos adelante, por favor. La aflicción y la persecución, dice, ¿no? Bueno, en lo que los hermanos lo buscan, 4:19 es 4:18 y 19. por favor. 4:18 dice, perdón. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Amén. Mire qué tremendo. Menciona dos cosas claves. Número 1, las preocupaciones de esta vida. Y número 2, el engaño de las riquezas. Qué tremendo, ¿eh? En el 17 dice también, habla de la que no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo en temporales. Entonces dice, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra, la semilla de la palabra, no adquirió raíces, sino que se quedó superficialmente. Y entonces las aflicciones la ahogan. Mire qué tremendo, porque en los dos ejemplos, tanto de pedregales como entre espinos, nos habla de las preocupaciones de esta vida. Y entonces las preocupaciones vienen a impedir que la palabra pueda fructificar, pero también el engaño a las riquezas. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Estamos viviendo una pandemia donde la gente está atemorizada, donde la gente está preocupada, pero también donde la gente está angustiada por las cuestiones económicas. Y entonces la angustia que hay en el mundo, más el engaño de querer hacer riquezas, vienen a ahogar la palabra. Mire, yo no digo que no se necesite el dinero, claro que se necesita. Yo no digo que no debemos de trabajar, claro que debemos de trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. Y entonces necesitamos trabajar para poder comer. Pero sin el afán a las preocupaciones de la vida y sin el afán hacia el engaño de las riquezas, sino que más bien afanados en buscar a Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, que debemos de buscar su rostro afanados, no afanados por las cosas del mundo. Y entonces, mire qué tremendo, porque estas preocupaciones, esas angustias, ese engaño en las riquezas, viene a traer un adormecimiento espiritual a nuestra vida, y cuando nos dormimos espiritual, viene el enemigo. Y es que eso es lo terrible.
viene el enemigo y siembra cizaña entre el trigo. ¿Por qué? ¿Por qué logró sembrar la cizaña entre el trigo? Porque nos dormimos espiritualmente. Y entonces dice en el verso 38, Mateo 13:38, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. ¡Hala, qué terrible! Y entonces la Biblia dice que usted y yo somos la buena semilla. Usted y yo somos la buena semilla. Pero están los hijos del maligno, que lo que quieren es contaminar nuestra semilla, contaminar nuestra genética espiritual, para que entonces el fruto que vayamos a producir no sea bueno ni agradable al corazón del Señor. Y entonces quisiera avanzar. Dice Mateo 15:13, pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Esto ya lo vimos el martes pasado, así que quiero continuar donde nos quedamos. Juan capítulo 13, verso 2. Durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Mire qué tremendo, porque esto de que Judas traicionara a Jesús no era porque realmente él fuera malo, sino dice que el diablo puso en el corazón de Judas. Fue el diablo quien sembró en el corazón de Judas una semilla de iniquidad, una semilla de maldad, una semilla de traición. Y así podríamos mencionar un montón de semillas que dice la Biblia que el diablo sembró en el corazón de Judas. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible, hermano! Y entonces tenemos que ponernos a pensar, tenemos que meditar para ver, amados hermanos, si no estamos permitiendo que el enemigo venga a sembrar una semilla que no es del Padre, que el enemigo venga a sembrar una semilla en nuestro corazón que no proviene de Dios. Y entonces es ahí donde tenemos que empezar a escudriñar nuestro corazón, tenemos que meditar en nuestro corazón, amados hermanos, qué es lo que estamos permitiendo que sea sembrado en nuestro corazón. Es que esto es terrible. Oiga, la Biblia dice que la fe viene del oír la palabra. Mire qué tremendo. La fe viene del oír la palabra. Pero cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 11, dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, cuando hablamos de fe, es tener la seguridad, es tener la certeza de lo que estamos esperando. Es tener la confianza plena puesta en algo. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, hermano, empezamos a escuchar un montón de voces que no es la voz del Señor? Número uno, vamos a perder la fe. Número dos, vamos a adquirir una fe que no es en Dios. Y entonces, número tres, vamos a permitir que el enemigo, y tengo que ser claro porque la Biblia lo dice, que el diablo venga a sembrar una semilla contraria a la que el Padre tenía para nosotros. Aleluya. No sé si me estoy dando a entender con estos, amados hermanos, pero tengo que decirle algo. Cristo viene. El Señor está a las puertas. El Señor viene pronto, amados hermanos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces mire lo que ocurre. Santiago capítulo 1, verso 14. Libro de Santiago, por favor, si tiene ahí su Biblia, acompáñeme. Santiago capítulo 1, verso 14. Dice la palabra del Señor. La tentación viene de nuestros propios deseos. Aleluya. La tentación viene de nuestros propios deseos. Oiga esto. Los cuales son seducidos y nos arrastran. Mire qué tremendo. Los cuales son reducidos y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Aleluya. Mire qué terrible lo que está diciendo la palabra del Señor acá.
Entonces vayamos despacio. Número 1, ¿por qué viene la tentación? La tentación viene por nuestros propios deseos. La tentación viene por nuestros propios deseos. Luego dice, los cuales nos seducen y nos arrastran. Pregunta, ¿por qué somos arrastrados entonces? Porque hubo una seducción. ¿Una seducción de qué? Una seducción de la tentación que nació de nuestros propios deseos. Santo Dios. Verso 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Mire qué tremendo. De los deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. ¿Por qué da a luz la muerte? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea como padres? ¿Cuál es nuestra función como padres? Yo el martes hace 8 días les hablaba, hermanos, de la influencia que el mundo y que el diablo tiene sobre el corazón del hombre y sobre nuestros hijos. Es una influencia tan terrible que yo les ponía el ejemplo que muchos resultan hablando como que si fueran españoles o como que si fueran colombianos cuando son chapines. Pero es la influencia, es la corriente de este mundo. Y no nos dejamos influenciar por la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros como padres debemos de hacer cuando vemos que nuestros hijos están siendo influenciados por el pecado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos que nuestra pareja está siendo influenciada o está siendo contaminado por una raíz de pecado? Vuelvo a la carga. La tentación viene de nuestros propios deseos. Así que la tentación no viene porque el diablo es muy fuerte, que el Señor fue malo. No, no, no. La tentación llega por tus propios deseos. Número 2, los cuales nos seducen y nos arrastran. Es que eso es lo terrible, amados hermanos. Eso es lo terrible, que nos hacen arrastrados en el mundo. Luego, de estos deseos nacen los actos pecaminosos. Entonces, hace un par de semanas yo le explicaba que la Biblia dice que el pecado nace en la mente. En la mente se empieza bueno, realmente el pecado entra por la vista, entra por los ojos. La mente lo empieza a formar, lo baja al corazón, el corazón lo concibe y lo da a luz el cuerpo. Y entonces cuando da a luz el pecado, nace la muerte juntamente con él y nos arrastra. Y entonces yo quiero que veamos a la luz de la palabra algunas semillas de contaminación. Veamos semillas de contaminación. Número 1, preexistenciales. Semillas preexistenciales. Dice la palabra del Señor. Estas semillas preexistenciales son colocadas antes de nuestro nacimiento. ¿Cómo así? La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, 29 y 30. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos consagró. Y a los que consagró, a estos glorificó. Y entonces empieza a haber una serie de perfeccionamiento, pero dice a los que antes conoció. ¿Y dónde nos conoció? En el cielo, allá el Padre, cuando éramos espíritus. Y entonces usted sabe que la Biblia dice que cuando Luzbel fue arrojado a la tierra, que fue arrojado al abismo, arrastró con él la tercera parte de los ángeles. Y entonces Luzbel contaminó a la tercera parte de los ángeles, contaminó a la tercera parte de los espíritus en los lugares celestiales. Y entonces nosotros, como espíritus que éramos antes, pudimos haber sido contaminados en la preexistencia. Le voy a decir algo que quizás va a ser un poco difícil de entender si usted no lo escucha en el espíritu. Pero la Biblia nos deja ver la preexistencia incluso en la salvación.
Un día Jesús estaba con sus discípulos y Jesús empezó a hablar en parábolas. Usted sabe que la Biblia nos muestra que a los discípulos les costaba entender las parábolas. Jesús, después que hablaba en parábolas, se las tenía que explicar aparte. Qué tremendo, ¿va? Y entonces vienen los discípulos y le dicen: Señor, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué no nos dices las cosas claras? ¿Por qué utilizas parábolas? Y entonces Jesús, tal vez me buscan ahí el pasaje, entonces Jesús les dice que les habla en parábolas porque no vaya a ser que oyendo entiendan y entendiendo se arrepientan, y entonces dice Jesús, yo los tenga que perdonar. Cuando yo me encontré con este verso, si me hacen favor de encontrarlo, cuando yo me encontré con este verso, me impactó el corazón porque entendí que Jesús está diciendo ahí que él habla en parábolas para que algunos no entiendan, para que no se arrepientan, porque ellos venían predestinados para no ser salvos. Bendita sea su misericordia, que usted y yo, si fuimos predestinados para ser salvos, y ahora somos salvos no por nuestras obras, sino por gracia, por misericordia del Señor Jesucristo, que Él entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Pero entonces vuelvo acá a la carga. Hay contaminaciones que podrían venir desde la preexistencia. Luego están las contaminaciones ancestrales. ¿Cuáles son las las contaminaciones ancestrales? Son las que son colocadas genéticamente por los padres. Por ejemplo, cuando un padre peca y concibe a su hijo o a su hija en pecado, le está transmitiendo una semilla de contaminación ancestralmente. Por ejemplo, una maldición ancestral podrían ser como la diabetes, hablando de enfermedades en el corazón, cáncer, que son enfermedades que clínicamente se sabe que son heredadas de padres a hijos. Si usted va con el doctor, le empiezan a preguntar, ¿usted es diabético? Y usted dice, no, sí, dependiendo sea su caso. Y aunque usted diga que no es diabético, le pregunta al doctor, ¿y en su familia hay alguien que sea diabético? Y entonces usted, sí, mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo. Y usted empieza a describir quiénes son diabéticos de su familia. ¿Sabe por qué le hace esa pregunta al doctor? Porque sabe que usted, si tiene familias que son diabéticos, usted puede heredar la diabetes. Y asimismo el cáncer, y asimismo algunas otras enfermedades. Y entonces esas son maldiciones ancestrales que fueron colocadas genéticamente por los padres. Luego están las contaminaciones o las semillas que contaminan en el vientre o en la edad adulta. ¿Cómo así? Estas son colocadas por algunas personas o que recibimos. Déjenme que le explique esto. Una semilla de contaminación en el vientre es, por ejemplo, cuando existe el adulterio. Cuando hay un adulterio, usted, ya sea hombre o mujer, cuando hay un adulterio, el vientre de la mujer adquiere una semilla contaminada y por lo tanto contamina su vientre, contamina su genética. Y entonces lo mismo le pasa al hombre. Yo sé que el hombre no tiene vientre, pero tiene lomos y en los lomos están sus genes. Y entonces sus genes son contaminados a causa del pecado. Por ejemplo, dice en la edad adulta, dice colocadas por alguna persona o que recibimos. Y entonces, ya sea que nos coloquen una semilla de contaminación a causa del pecado o que nosotros recibimos una semilla de contaminación en nuestra vida. Y entonces, ¿todo bien? Ok. Entonces, veamos lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 16, verso 22. Esta es la Biblia siglo de oro. Por lo tanto, va a decir un poco diferente a la Biblia de las Américas y a la Reina Valera 60. Esta es la versión Biblia siglo de oro. Dice la Biblia en Mateo 16, 22, insisto, Biblia siglo de oro.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, mire la respuesta de Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mire qué tremendo esto, hermano. Verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Mire cómo trató Jesús a Pedro. Le dijo Satanás. ¿Pero por qué? Había una razón. Me eres piedra de tropiezo. ¿Y por qué le era piedra de tropiezo? Le dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y entonces, ¿qué clase de semilla es esta? Esta es una semilla ambiental. ¿Cómo así una semilla ambiental? Es una semilla que reciben información del medio ambiente. Pueden ser influencias espirituales. Un ejemplo de una semilla ambiental. Hoy, platicando con los pastores que cubrimos allá en Wisconsin, hablaba con ellos y les decía: nosotros como padres creamos un ambiente o procuramos crear un ambiente sano para nuestra familia. Pero hay ambientes que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, cuando yo estaba soltero, vivía en Amatitlán. Cuando me casé, me fui a vivir a Villalobos, a la casa de mi suegro. Y estando ahí, yo recuerdo, hermanos, es un ambiente así bien cardíaco, porque pasaban los pandilleros corriendo en medio de la calle, pasaban corriendo frente a la casa, disparando, y era una situación así bien difícil. Y me recuerdo que habían niños de la edad de mi hijo. En ese entonces solo estaba Luisito, tenía 1 o 2 años. Y me recuerdo que habían niños y niñas, hermano, de la edad de él y un poquito más grandes, pero eran canelita fina. Eran tan cardíacas las niñas que cuando tenían su perrito le decía: ¿cómo se llama tu perro? Como vos, le decía. No, hombre, ¿cómo se llama? Como vos. Y así se llamaba el perro. Eran cosas serias. O si no tenían otro perrito, ¿y cómo se llama tu perro? Tu cara. No, hombre, ¿cómo? Tu cara. Y de verdad sí se llamaba el perro, tu cara, ¿va? Pero es que eran cosas cardíacas de estos niños, ¿va? Y hermano, eran unos niños de 2, 3 años y se decían unas tapas, pero impresionante. De verdad, un vocabulario que lo dejaba uno frío, hermano. Y entonces, cuando yo vi que mataron a un joven enfrente donde nosotros vivíamos, yo empecé a orarle al Señor y le decía: Señor, no permitas que mis hijos crezcan en este ambiente de violencia. No lo permitas. Yo tenía temor en mi corazón y empecé a orar. Y Dios, en su infinita misericordia, nos sacó de ahí y nos puso en un ambiente más agradable. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque hay ambientes alrededor nuestro que a veces no podemos controlar, que se salen de nuestra mano. Nosotros podemos controlar el ambiente en nuestra casa, lo que le enseñamos, cómo educamos a nuestros hijos. Eso nosotros lo controlamos, pero el ambiente allá afuera, ese ya no lo podemos controlar nosotros. Nuestros hijos se van a estudiar, van al colegio, van al instituto, van a la escuela, y ese ambiente nosotros ya no lo podemos controlar. Y lo tremendo de esto, que nuestros hijos entran a un ambiente mundano donde hay jóvenes que les van a ofrecer sexo, que les van a ofrecer drogas, que les van a ofrecer licor. Y entonces nosotros ya no podemos controlar ese ambiente. Y entonces nuestros hijos podrían ser contaminados por el ambiente donde están viviendo. Pero le decía yo al pastor allá en Wisconsin, a la pastora,
que si nosotros sabemos ministrar el corazón de nuestros hijos y podemos sembrar la semilla de la palabra de Dios en sus corazones, aunque ellos salgan de nuestro ambiente y vayan a un ambiente mundano, ellos se van a guardar porque ha sido sembrada la semilla en el corazón de ellos, pero están propensos a ser contaminados. Y entonces, si se contaminan, ahí es donde tenemos que entrar nosotros como padres y empezar a ministrar el corazón de nuestros hijos para descontaminarle toda semilla de contaminación en su alma y en su corazón y desarraigar toda planta que el Padre no plantó en ellos. Pero es ahí donde nosotros como padres tenemos que levantarnos y no dormirnos espiritualmente. Amados hermanos, no nos podemos dormir. Espiritualmente no podemos dormirnos, porque si no va a venir el enemigo y va a sembrar una semilla de cizaña en el corazón de nuestra familia. Aleluya. No sé si me estoy dando a entender, pero veamos otra. Primera de Corintios capítulo 5 verso 1. Esta versión es la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 5:1. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Mire qué tremendo. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. ¡Hala! Qué tremendo. Es que esta versión lo dice más explícito. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Y entonces estas semillas de contaminación se llaman semillas inherentes. ¿Qué quiere decir la palabra inherente? La palabra inherente es algo que está pegado a uno. Por ejemplo, algo inherente a mí es algo que está pegado en mí, es algo que es parte de mí. Oiga esto, es algo que es parte de mí. Yo ponía acá, la semilla de contaminación inherente son sensaciones que son naturales en el hombre. Por ejemplo, sensación de hambre, sensación de sed. Hermano, usted no puede evitar que le dé hambre. Aunque existen, no sé cómo se llamarán, placebos, medicinas que son placebos que vienen a engañar a su cerebro y aparentemente no le da hambre, pero realmente su cuerpo tiene hambre. Usted no puede evitar que le dé sed. No se puede evitar. Eso es algo inherente a nosotros. Y entonces, algo que es inherente a nosotros son los deseos sexuales. Eso es algo que es inherente a nosotros. El deseo sexual es algo que fue puesto en nosotros. Yo le digo a los jóvenes que el sexo realmente es una bendición, siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Pero si el sexo ocurre fuera del matrimonio, eso es una maldición. Dios podría llegar a maldecirte a causa del sexo fuera del matrimonio. Pero vuelvo a la carga. El deseo sexual es algo inherente a nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que pueden ser negativos cuando estos deseos son desordenados. Entonces, un deseo sexual, vuelvo a insistir, ese deseo sexual ya está en nuestra alma, está inherente a nuestra alma, pero si nosotros permitimos que el enemigo venga a contaminarlos, se van a convertir en deseos desordenados y eso va a llevar maldición a nuestra vida. Eso va a llevar maldición a nuestra vida. Incluso por eso el apóstol Pablo hablaba a los matrimonios y decía que nuestro lecho debe de ser un lecho sin mancilla. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que nuestras relaciones como pareja, como esposos, deben de ser santas también, no con deseos desordenados. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Entonces, la semilla que contamina son semillas inherentes que están a nosotros y permitimos que el enemigo las contaminara, descontrolando o desordenando nuestros deseos. Un ejemplo, vuelvo a insistir,
no podemos evitar tener hambre. Pero lo que sí podemos es controlar nuestra forma en que comemos. Entonces usted come, se sacia y ahí se queda. Pero si usted ya está lleno y sigue comiendo, y ya no es por hambre, sino que eso se llama gula. Y eso es un pecado. Eso es un pecado, la gula. Y entonces, ese es un deseo inherente en nosotros. Pero un hambre descontrolada es gula, es pecado. Amén. Espero en Dios estarme dando a entender con esto. Veamos otro. Mateo 7:21. Esta sigo en la versión Nueva Traducción Viviente. Perdón, Marcos. Es que ya no muy miro. Marcos capítulo 7, verso 21. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Verso 23. Todas estas vilezas provienen de adentro. Estas son las que los contaminan. Mire qué tremendo. Y entonces empieza a describir una serie de pecados, empieza a describir una serie de situaciones. Malos pensamientos, inmoralidad sexual, robo, asesinato, adulterio, avaricia, perversidad, engaño, deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Oiga esto. Esto dice que sale del corazón, proviene de adentro y estas son las que contaminan. Estas semillas de contaminación se llaman motrices. Son semillas motrices. ¿Qué quiere decir eso? Que están en los músculos. Estos forman parte de la carne. Oiga, son parte de la carne. Se activan por la costumbre. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque estos pecados se activan a través de la costumbre. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño y lo tenía en mi alma bien grabado, y créame que a pesar de que era niño no me dejaba en paz hasta que lo confesé. Pero una vez yo fui al mercado con mi mamá y había una manzana bien roja, hermanos. Y entonces en lo que la señora le despachaba a mi mamá y mi mamá estaba regateando en el mercado con la señora, ninguna de las dos se dieron cuenta cuando me agarré la manzana y me la metí a la bolsa. Cuando llegué a la casa la saqué, la lavé y me la comí, pero después de que me la comí vino el remordimiento. Y de verdad, yo no vivía en paz por ese pensamiento que me había robado una manzana en el mercado. Y pasé años con ese sentir hasta que lo confesé. Entonces cuando yo confesé ese pecado, yo sentí paz. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo cada vez que iba al mercado me robaba una manzana? Entonces ese robo se convertía en una costumbre. Y la costumbre se convierte en tradición. Y la tradición, por ejemplo, hay gente que celebra Halloween porque es una tradición y nadie sabe de dónde proviene esa tradición. La mayoría, hasta cristianos, celebran la Navidad porque es una tradición, pero nadie sabe de dónde viene esa tradición. Y bueno, algunos y quizás la mayoría, si no es que todos, saben que la Navidad viene de una tradición pagana y aún siendo cristianos o llamándose cristianos, la celebran, sabiendo que es una costumbre pagana. Y entonces, ¿qué pasa? Se celebró hace no sé cuántos años atrás
Y esa celebración se volvió costumbre. Y esa costumbre se volvió tradición. Y como ahora es tradición, la gente dice, no es malo. No es malo porque es tradición. Pero el hecho de que sea tradición no quiere decir que sea agradable al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esto está en nuestra carne, cuando está en nuestro cuerpo, la costumbre se vuelve tradición y la tradición se convierte en una ley en nuestros miembros. Y entonces ya la gente no puede dejar de robar. La gente no puede dejar de mentir porque hay una ley en su lengua que la obliga a mentir. Hay gente, hermano, incluso padres hablando mal de sus propios hijos con la demás gente. Tienen una ley en su boca, una ley en sus miembros que lo mantienen ligado al pecado. Hermanos, el chisme es una ley, la murmuración es una ley, el robo ya se convierte en una ley en los miembros, la masturbación, el sexo, la pornografía es una ley en los ojos. Y entonces algo se hizo seguido, se volvió costumbre, la costumbre se volvió tradición y la tradición se convirtió en ley. Y entonces la gente ya no puede dejar de hacerlo porque hubo una ley en sus miembros. Y entonces tenemos que ver, amados hermanos, si en nuestros hijos o en nosotros no hay leyes que nos están maldiciendo, si no hay leyes que nos mantienen alejados del Señor, si no hay leyes que nos contaminan en nuestros miembros. Eso está cardíaco. Eso está cardíaco. Y yo espero en Dios, hermanos, que me esté dando a entender. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, oiga esto, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una ley en nuestra mente. Ya se convirtió una ley en nuestra mente. Y entonces cada vez que miramos algo, nuestra mente, como ya tiene una ley de pecado, lo agarra y empieza a maquinarlo. ¿Por qué? Porque eso es una concupiscencia que hay en nuestra mente. Y entonces nuestra mente, la concupiscencia que está en nuestra mente, dice que la agarra y la da a luz da a luz el pecado. Entonces la concupiscencia que está en nuestra mente la pasa a nuestro corazón. Y nuestro corazón ya tiene una ley de pecado. Y entonces en el corazón se da a luz, se sale, es consumado el pecado y entonces da a luz la muerte. No sé si yo me estoy dando a entender, hermanos, pero de verdad yo espero en Dios de que sí usted me esté entendiendo. Y entonces nosotros no somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Somos tentados por las leyes que están en nuestros miembros. Dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y que el mismo Dios de paz, oiga esto, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mire qué precioso, porque entonces está diciendo acá que el Dios de paz nos santifique por completo. La santificación entonces tiene que ser en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Una santificación íntegra. Una santificación integral. Y eso solo lo va a hacer Dios. Por eso tenemos que pedirle al Padre que Él nos ayude y que Él nos santifique para poder renunciar a toda raíz de pecado, a toda raíz que contamina
en nuestra alma y en nuestro corazón. Quisiera ponerle unos ejemplos. No sé si va a lograr verlo ahí en la pantalla, pero como nosotros somos seres trinos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Aquí en la parte de arriba, creo que no lo va a poder ver. En la parte de arriba, en la parte morada, tenemos al espíritu, en la parte verde al alma y en la parte roja al cuerpo. Y entonces voy a pedirles favor a los hermanos que están acá, a mi esposa o a hermano Flavián, que me ayuden con la lectura de estos pasajes. Vamos a poner el ejemplo del espíritu. Proverbios capítulo 16, verso 18. Proverbios capítulo 16, verso 18. Amén. Dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Oiga, qué tremendo. Delante de la destrucción, o sea, antes de la destrucción va el orgullo. Y el orgullo está en el espíritu. Entonces dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Entonces hay una altivez en el espíritu. Entonces la altivez es igual que orgullo. Es lo mismo que orgullo, es lo mismo que soberbia. Eso es lo mismo, altivez, orgullo y soberbia. Pero también la rebelión. Por favor, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire qué terrible. Fue desechado de la presencia del Señor. Fue desechado para que ya no fuera rey. ¿Pero por qué? Por la rebelión, hermanos. La rebelión dice que es pecado ¿de qué? La rebelión es como pecado de adivinación. Wow. Luego está la altivez, el orgullo, la soberbia, la rebelión están en el espíritu. Y también está en el espíritu la iniquidad. La iniquidad está en el espíritu. Ezequiel 28:15, por favor. Amén. Dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Amén. Y usted sabe que Luzbel era un espíritu y le dice, perfecto eras hasta que se halló la iniquidad en ti. Entonces la iniquidad está arraigada en el espíritu. Veamos el alma. Mateo capítulo 15, verso 19. Si lo pueden leer en la Biblia Arcas Fernández. O léanlo en la Biblia de las Américas o Reina Valera. Y yo lo leo acá en las Arcas Fernández, por favor. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Amén. Ahora mire cómo lo describe la Biblia Arcas Fernández. Porque del corazón proceden las malas intenciones. mire dónde están las malas intenciones, en el corazón. Así que usted, si conoce gente malintencionada, por no decir si en usted han habido malas intenciones, eso está arraigado en el alma, está arraigado en el corazón. Dice, porque del corazón proceden las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, las calumnias y las blasfemias. Eso está en el corazón y tipifica el alma. Veamos otra cosa que afecta al alma, el rechazo. Tito 2:15. Amén. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Oiga, y entonces el menosprecio o el rechazo está arraigado en el alma. Cuando la gente, hay gente que dice, nadie me quiere, es que yo no acoplo con los demás, es porque hay un rechazo en su alma, hay un menosprecio en su alma. A veces tiene la capacidad de hacer algo
y está escondido. ¿Por qué? Porque tiene menosprecio en su alma. Nosotros en la iglesia hemos descubierto talentos impresionantes que estaban ocultos a causa de un rechazo en su alma o a causa de la inseguridad en su alma, y cuando los hemos ministrado nos hemos dado cuenta que tenemos unos talentos extraordinarios y los hemos puesto al servicio del Señor. Otra cosa que está en el alma arraigada es la inseguridad. Mateo 2:20, por favor. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Oiga, la inseguridad. Ellos no estaban seguros y por eso tuvieron que huir del lugar donde estaban, y esa inseguridad está arraigada en el alma. Otra de las cosas que está arraigada en el alma es el miedo. Primera de Juan 4:18. Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Amén. Mire qué tremendo. Y entonces, cuando hay miedo, ese miedo está arraigado en el alma de las personas. Otra cosa que está arraigada en el alma es la frustración. Gente frustrada. Génesis 31. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Amén. Ella estaba frustrada. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Y luego la otra cosa que está arraigada en el alma son los celos. Y ahí está, ahí mismo en Génesis 31. Vemos la frustración de ella, y a la vez dice que ella tuvo celos. ¿Ya? Si me lo pueden volver a leer, por favor, Génesis 31. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Amén. Y entonces, a causa de la frustración, ella le exigía a su esposo que le diera hijos. ¿Qué iba a poder hacer él? Él no era Dios para hacer que ella tuviera hijos, pero había una frustración en su alma, y esa frustración le generaba celos. Amén. Entonces ya vimos las cosas que están arraigadas en el espíritu, las cosas que están arraigadas en el alma, y ahora veamos las cosas que están arraigadas en el cuerpo. Romanos 13:14, por favor. Amén. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Oiga, qué tremendo. Entonces la lujuria está arraigada en el cuerpo. La semilla de contaminación llamada lujuria está en el cuerpo. Tal vez si me ayudaran a buscar en el diccionario la palabra lujuria para tener un concepto más amplio. Vamos a ver. Sí, ajá. Mientras lo encuentran, veamos otra cosa que está arraigada en el cuerpo, que son los ojos adúlteros. Segunda de Pedro 2:14. ¿Alguien tiene segunda de Pedro 2:14? Si no, lo leo yo por acá. Como los puse a leer otra cosa, ¿va? A buscar. O sea, segunda. Amén. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Amén. Oiga, qué tremendo. Tienen ojos llenos de adulterio. Entonces, esos son pecados, son semillas que contaminan, que están arraigadas en el cuerpo. ¿Tienen ahí el significado de lujuria? Uno de ellos dice deseo y actividad sexual exacerbados. El hombre se dedicaba a la caza por puro tedio y también a perseguir a las criadas para desahogar una lujuria. Exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Amén. Entonces una lujuria sería como un deseo sexual
incontrolable, ¿verdad? Los ojos llenos de adulterio, que está arraigado en el cuerpo. También la avaricia, dice ojos avaros. Proverbios 28, 22, por favor. ¿Alguien lo tiene? Por favor. El hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Amén. ¿Qué versión está leyendo? La versión de los hispanoamericanos. Ok. Me imagino que en la Reina Valera 60 o en la Biblia de las Américas habla de ojos avaros. Si lo puedes ver ahí en la versión, por favor. La avaricia es un pecado que está arraigado en el cuerpo. ¿Por qué le estoy explicando todo esto? Porque, hermanos, tenemos que ver, nosotros como padres, tenemos que ver que ninguna de estas semillas en el espíritu, en el alma o en el cuerpo estén arraigadas en nuestros hijos o incluso en nosotros mismos. Veamos otro, ojos seductores, Isaías 3:16. ¿No? Además dijo el Señor, puesto que las hijas de Sión son orgullosas, andan con el cuello erguido y los ojos seductores, y caminan con paso menudo, haciendo tintinear las ajorcas en sus pies. Amén. Mire qué tremendo, está hablando de las hijas de unos hombres que se vestían despampanantes, hermano, y andaban ahí adornadas y hacían resonar las campanillas en sus pies, dice, pero dice que tenían ojos seductores, ojos seductores. Y qué tremendo, esto me trae a mi corazón que en este libro que no es dentro del canon bíblico, pero que es un libro muy conocido, el libro ay, se me fue, el libro de Enoc. Ahí habla que los ángeles caídos le enseñaron a las mujeres a usar antimonio para pintarse los ojos y entonces poder seducir, ojos seductores. Mire qué terrible. Entonces, cuando una persona se pinta en exageración sus ojos, podría estar influenciado por un espíritu de seducción. Ojo con esto. Ojo burlador. Proverbios 30:17. Amén. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos lo saquen de la arroyada y tráguenlo los hijos del águila. Amén. Vamos a ver Proverbios, por favor. El ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Mire qué tremendo, el ojo que se mofa del padre. Vamos a ver la Reina Valera 60. Dice el ojo que escarnece a su padre. Entonces vemos que es un ojo burlador. Veamos ojos altivos. Salmos 18:27. Pero si podemos leer Reina Valera o Américas, por favor. Salmos 18:27. Ya vamos a terminar, hermanos. Por favor, ténganme un poco de paciencia. Creo que es muy importante que tengamos este conocimiento. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Wow. Mire qué tremendo. Dios humilla a los ojos altivos. Y es que, hermano, a veces o lo hacemos sin intención y a veces muy bien malintencionados. Nuestros ojos son altivos y miramos con desprecio, con altivez, miramos a las demás personas, y dice que Dios humilla a los ojos altivos. Y por último, que es una semilla que contamina y está en el cuerpo, son el deleite de las caricias.
Proverbios 7:18. Amén. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias. Oiga esto. Y entonces estas caricias no son caricias dentro del matrimonio. Aclaro, aquí está hablando de una mujer que está seduciendo y le está diciendo deleitémonos con caricias, pero no era dentro del matrimonio. Entonces, el deleite de las caricias fuera del matrimonio es una semilla que contamina. Es una semilla que contamina. Por eso el consejo a los jóvenes, la palabra de Dios le dice el apóstol Pablo, si te estás quemando, bueno es que te cases para que no peques. ¿Por qué? Porque las caricias fuera del matrimonio es un pecado delante del Señor. Bueno, entonces quiero ir terminando con la ayuda del Señor. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Aleluya. Y entonces Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero lo precioso de esto es que cuando él murió, vino a cancelar, vino a quitarle el derecho a la muerte. Y entonces ya la muerte ya no tiene derecho sobre nosotros si nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor. Para que la muerte no tenga derecho sobre nosotros, tenemos que abandonar el pecado. Si nosotros vivimos en pecado, la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Así que si alguien está en pecado, hoy Dios te está hablando para que te arrepientas, para que abandones tu pecado y te vuelvas al Señor. Amén. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Aleluya. Nuestro Padre Jesucristo, Él fue tentado en todo. O sea, Él no dejó de conocer ninguna tentación. Él fue tentado en todo. Igual que tú, igual que yo. Por eso, cuando nosotros somos tentados y clamamos misericordia, Dios se compadece de nosotros porque Él sabe el poder que tiene la tentación. Bendito sea el Señor. Y quiero terminar con esto. Tercera de Juan 1:2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Aleluya. Entonces, no podemos recibir una bendición física si antes no hemos restaurado nuestra alma, si no hemos recibido la administración a nuestro espíritu y si no hemos sido libres en nuestro cuerpo. Amados hermanos, como padres, como cabezas de casa, tenemos que poner mucho ojo sobre nuestros hijos. Que el enemigo no esté poniendo semillas de iniquidad, que no esté poniendo semillas que contaminan en el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de su esposo. Y si usted identificó una semilla, este es tiempo para empezar a clamarle al Señor, para que Él pueda hacer libre a nuestros hijos o a nuestra pareja. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que oremos al Señor, que clamemos misericordia, que pidámosle al Padre que Él nos ayude para ser libres y que Él nos ayude para poder libertar a nuestra familia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, papito lindo, porque tú hablas a tiempo, pero también hablas fuera de tiempo. Y yo sé, Señor, que hoy tú has venido a hablar a tiempo a nuestro corazón. Papito lindo, en el nombre de Jesús yo vengo suplicándote, vengo rogándote, Señor, que hoy tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que venga a abrir nuestros ojos espirituales, que vengas a abrir los ojos de nuestro corazón para que podamos escudriñar
dentro de nosotros, que podamos escudriñar nuestro espíritu, que podamos escudriñar nuestra alma y que podamos escudriñar aún nuestro cuerpo para poder desechar toda semilla que contamina, que podamos desechar toda contaminación de nuestro espíritu, que podamos desechar toda contaminación de nuestra alma y podamos desechar toda contaminación de nuestro cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, oh Ramamalaka Keiro, y Rimamalaka Shiro Labalaka Aira. En el nombre poderoso de Jesús, recibe el Espíritu Santo ahí donde estás. Sé lleno del Espíritu de Dios. Llénate de su presencia, porque solo lleno del Espíritu Santo vas a poder alcanzar la libertad. Solo lleno del Espíritu Santo vas a poder libertar a tu casa. En el nombre de Jesús. Sabemos que no es con nuestras fuerzas. No es con nuestras fuerzas, como lo dice la palabra, no es con ejércitos, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Diga al débil, fuerte soy, no por mis fuerzas, sino por su Espíritu. Por su Espíritu, oh Ramamalaka Keiro, y Rimamalaka Shiro la Baralaka Aira. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy, hasta donde se escuche mi voz, a donde mi voz llegue, Señor, tú lleves un espíritu de libertad, tú lleves un espíritu de restauración, que nuestros hijos puedan ser libres, Señor, de toda contaminación, que nuestra pareja pueda ser libre de toda contaminación, que nosotros podamos ser libres de toda raíz de contaminación y que nuestra casa pueda ser bendecida, Señor, y que un día podamos decir así como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, bendito Señor, rescata a los hijos que están perdidos. Abre tus labios, hermano, hermana, si algún tu hijo se ha apartado, si alguna tu hija se ha apartado, empieza a levantar un clamor, empieza a decirle: Señor, hazlo volver, por favor, papito, que tu misericordia lo atraiga o la atraiga con lazos de amor y de misericordia. Hoy como padres nos levantamos, hermano, hermana, tú que eres padre, tú que eres cabeza de casa, levántate en el nombre de Jesús, levántate y dile: Señor, hoy vengo tomando autoridad en el nombre de Jesucristo y me levanto, Señor, para bendecir a mi familia, para bendecir mi casa, para bendecir a mis hijos, Señor, y para pelear por ellos. Hoy venimos pidiéndote, Señor, que tú vengas a rescatar a nuestros hijos, que tú vengas a libertar a nuestros hijos, que tú vengas a libertar a nuestro cónyuge, que nuestra casa sea una casa libre, que sea una casa bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Oh Ramaira la barala laka kendo ito nama laka shiro la barala laka aira. Hoy bendigo tu vida. Con la autoridad que Dios ha delegado en mi vida, yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Y enviamos una palabra sobre aquellos que están alejados. Enviamos una palabra profética. Vuelve a casa en el nombre de Jesús. Declaramos por la palabra, declaramos por tu espíritu que aquellos hijos que están lejos, que se habían apartado, volverán, Señor, y juntos adoraremos tu nombre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito. Levanta tu voz, levanta tu voz. Empieza a bendecir tu casa. Bendice a tus hijos. Si los tienes ahí cerca, abrázalos y bendícelos. Dile: Señor, yo bendigo a mis hijos, bendigo a mis hijas, las cubro con tu sangre. Empieza a bendecir y empieza a cubrir a tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a Luis y bendigo a José Miguel. Hoy los cubro con tu sangre. Vengo a desheredarlos de toda maldición ancestral. Hoy vengo anulándola en el nombre de Jesús. Toda maldición que yo les haya heredado, hoy es anulada por tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo a Luis Rodolfo, bendigo a José Miguel. Los cubro con tu sangre, los ato a tu altar.
Hoy los ato a tu altar, los desato de toda contaminación del mundo en el nombre de Jesús, y proféticamente los ato a tu altar, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a tus hijos, hermano, hermana, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas en el nombre de Jesús. Tómalos y empieza a bendecirlos. Bendícelos, bendícelos. Oh, Ramamalaka Keiro, Ito, Namalaka Shiro. En el nombre de Jesús yo bendigo a tus hijos. Padre, bendigo a mi esposa. Hoy bendigo a mi esposa, la cubro con tu sangre, Señor. Empieza a bendecir a tu cónyuge. Empieza a bendecir a tu esposa. Bendice a tu esposo en el nombre de Jesús. Ahí donde están en casa, tómense, abrácense y bendíganse en el nombre de Jesús. Bendice tu casa, bendice tu casa, bendice tu familia. Oh, Ramamalaka Keiro, Ito Namalaka Shiro, la Barala Laka Keiro. Rociamos con la sangre del Cordero nuestra casa. Ungimos los dinteles y los postes de nuestra casa, Señor, para que ninguna semilla de contaminación entre a nuestro hogar, a nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, levanta tus manos, dale gracias al Señor. Bendito. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy quiero hacer una vez más esta invitación. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, este es el momento de volver a casa. Este es el momento de reconciliarte con tu Dios. Y si hay alguien que nos está viendo que no haya aceptado a Cristo en su corazón, yo quiero invitarte a que lo hagas esta noche. Cristo ya viene. El Señor está a las puertas y tengo que decirte algo con todo mi corazón. Ya no hay mucho tiempo. Ya no tenemos mucho tiempo. Cristo ya viene. Cristo está a las puertas. Así que yo te invito a que hoy abras tu corazón y aceptes a Cristo en tu vida. Yo voy a hacer una oración. Y si tú quieres recibir a Cristo, te quieres reconciliar, repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por las iniquidades que cometí, Señor. Te pido que tú hoy me laves con tu sangre. En el nombre de Jesús. Hoy te abro mi corazón, Señor. Te abro las puertas de mi corazón. Y te recibo a ti, Jesús, el Hijo de Dios, como mi único Señor y mi único Salvador. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte más de ti. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hoy te bendecimos. Bendecimos tu casa en el nombre de Jesús. Y hoy mi casa te bendecimos. Hoy les enviamos un abrazo, un ósculo santo. Yo, mi esposa y mis hijos les enviamos saludos y les enviamos bendiciones, esperando en Dios que todos se encuentren bien y poniéndonos a las órdenes. Si en algo les podemos servir, ustedes tienen nuestros números de teléfono y con toda confianza, por favor, comuníquese con nosotros. Amén. Mañana miércoles seguimos con nuestro retiro de invierno. No se lo pierda, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. 3 días de bendición. Miércoles, jueves y viernes vamos a estar sumergidos bajo la presencia del Señor en estos 3 días de retiro de Ministerios Ebenecer, así que no se lo pierda. Y nosotros nos volvemos a ver el día sábado a las 7:30 de la noche. Recuerde que este domingo tenemos Santa Cena, así que todos los que son de casa, todos los que pertenecen a Iglesia de Cristo Casa de Refugio, saben que el día sábado estaremos desde las 10 de la mañana entregando pan y vino en la iglesia. Gracias a Dios no vamos a tener cierre total y así que vamos a poder ir a la iglesia para ir a recibir el pan y el vino para que el domingo
nos congreguemos en casa y seamos partícipes de la mesa del Señor. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús, les enviamos un abrazo y nos miramos el sábado a las 7:30 de la noche. Amén, que el Señor les bendiga. Aleluya.